Comenzamos el tema 7 de Teoría General del Derecho 1, referido a el bien común y a la seguridad jurídica. Así, pues este tema tiene dos partes. La parte 1, bien común, la parte 2, referida a seguridad jurídica. En cuanto a la parte 1, hablaremos de las definiciones de bien común, sus características y hablaremos de la totalidad e igualdad proporcional, requisitos esenciales, dentro de los cuales estará el orden público externo, la prosperidad material, los valores superiores en el orden moral, religioso y cultural, también el recto uso del bien común por los particulares. Y en cuarto lugar, abordaremos las teorías sobre los conflictos entre el bien común y el bien individual y el bien cultural. Y allí haremos alusión a la teoría individualista, la teoría colectivista, teoría transpersonalista y la teoría comunitaria personalista. Al hablar del bien común, como nociones generales, podemos señalar que usualmente la expresión bien común se emplea a nivel de nación o estado, pero puede también ser aplicada a cualquier sociedad, por ejemplo la familia, el municipio o la misma comunidad internacional. El bien común no es una finalidad exclusiva del orden jurídico. Se obtiene igualmente a través de otras actividades públicas o privadas, como las económicas, las políticas, culturales. Es el resultado simultáneo de las leyes, del desarrollo de la moralidad, hacer el bien y evitar el mal, de la cultura y el progreso económico, ya que todos estos elementos conforman el bien de la comunidad. Ahora bien, aunque el bien común no sea logrado únicamente a través del derecho, constituye uno de los fines de éste, y el derecho, mediante sus normas, orienta, organiza, ayuda y promueve las otras actividades que el hombre desarrolla en la sociedad para el logro del bien común. Cuando hablamos de bien común, lo vamos a entender como el bien común de la sociedad civil o del Estado, entendido como un todo, compuesto de partes que son los grupos sociales y las personas humanas. De esta manera, podemos definir el bien común, según Muchet y Sorraquín, como aquel que consiste simultáneamente en el bien de la sociedad y en el de los individuos en cuanto son parte de la sociedad. También, en este sentido, Lino Rodríguez Arias señala que es el conjunto de valores, bienes y experiencias que contribuyen a la conservación y progreso de la comunidad y al bienestar material, moral e intelectual de las personas que viven en ella. Tanto el Estado como los particulares deben propiciar las condiciones necesarias a fin de que todos alcancemos una vida digna. Así entonces, como conclusión, el bien común no solo se refiere al bien de toda la sociedad, sino también al bien de los integrantes de esa sociedad, de los grupos sociales, de las personas que la integran. Al hablar del bien común, como nociones generales, podemos señalar que usualmente la expresión bien común se emplea a nivel de nación o estado, pero puede también ser aplicada a cualquier sociedad, por ejemplo la familia, el municipio o la misma comunidad internacional. El bien común no es una finalidad exclusiva del orden jurídico. Se obtiene igualmente a través de otras actividades públicas o privadas, como las económicas, las políticas, culturales. Es el resultado simultáneo de las leyes, del desarrollo de la moralidad, hacer el bien y evitar el mal, de la cultura y el progreso económico, ya que todos estos elementos conforman el bien de la comunidad. Ahora bien, aunque el bien común no sea logrado únicamente a través del derecho, constituye uno de los fines de éste, y el derecho, mediante sus normas, orienta, organiza, ayuda y promueve las otras actividades que el hombre desarrolla en la sociedad para el logro del bien común. Cuando hablamos de bien común, lo vamos a entender como el bien común de la sociedad civil o del Estado, entendido como un todo, compuesto de partes que son los grupos sociales y las personas humanas. De esta manera, podemos definir el bien común, según Muchet y Sorraquín, como aquel que consiste simultáneamente en el bien de la sociedad y en el de los individuos en cuanto son parte de la sociedad. También,
En este sentido, Lino Rodríguez Arias señala que es el conjunto de valores, bienes y experiencias que contribuyen a la conservación y progreso de la comunidad y al bienestar material, moral e intelectual de las personas que viven en ella. Tanto el Estado como los particulares deben propiciar las condiciones necesarias a fin de que todos alcancemos una vida digna. Así entonces, como conclusión, el bien común no solo se refiere al bien de toda la sociedad, sino también al bien de los integrantes de esa sociedad, de los grupos sociales, de las personas que la integran. Bien, dentro de las características del bien común podemos señalar la totalidad y la igualdad proporcional. En cuanto a la totalidad, debemos entender que la sociedad misma se presenta como un todo, y el bien común es el bien del todo, y por su parte los individuos contribuyen y participan en ese bien. Ahora, en este sentido deben efectuarse algunas precisiones. Primero, no debe entenderse, repito, no debe entenderse el bien común únicamente, exclusivamente, como el bien de la sociedad como un todo, en beneficio del cual los hombres deberán renunciar siempre y totalmente a sus propios bienes particulares, como lo postularía el totalitarismo. Es decir, no puede considerarse el bien común como exclusivo de la sociedad, entendida como un todo a favor del cual los hombres deben renunciar a sus bienes particulares, sino que también el bien común es el bien de los hombres, de los individuos. Segundo, tampoco puede entenderse el bien común solamente, únicamente, como la suma cuantitativa de los bienes de las personas que integran la sociedad. Es decir, como que vamos a sumar cada uno los bienes que tiene y eso integra el bien común. No. Y esto sería una propuesta del individualismo. Es decir, la sociedad no es una simple reunión de partes, sino que es un todo orgánico y una realidad distinta de la suma de las personas que lo integran. Así entonces, en conclusión, nosotros podemos señalar que debemos entender el bien común como una universalidad. Es el bien del todo y de las partes y forma una unidad de orden. Como segunda característica del bien común nos encontramos la igualdad proporcional. Aquí vemos que cada quien contribuye al logro del bien común en proporción a sus posibilidades y a la vez participa o se beneficia del mismo en proporción a sus méritos, actitudes, habilidades y así desarrolla su propio perfeccionamiento. Cada individuo es parte del todo que es la sociedad y el bien individual se logra, crece y prospera en proporción al bien del todo. El bien individual no subsiste sin el bien común. El derecho, al regular las diversas relaciones que surgen entre los miembros de la sociedad, está buscando un fin, que es un fin común de todos los integrantes del grupo social. Y este fin es la posibilidad de vida colectiva, de vida social. Y dentro de esta vida colectiva se busca el pleno desarrollo de la vida de cada quien, de cada individuo que forma parte de esa sociedad. Dentro de los requisitos esenciales del bien común, es decir, de esas condiciones indispensables para que pueda existir el bien común, nos encontramos en primer lugar con el orden público externo. Según Manuel Osorio, el orden público es el conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente a la organización de ésta, no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos ni, en su caso, por la aplicación de normas extranjeras. Así que cuando nosotros hablamos de orden público externo, estamos refiriéndonos a ese conjunto de condiciones, de elementos, de circunstancias que son esenciales, que son indispensables en la vida social, que rigen en una comunidad jurídica determinada y que no pueden ser alteradas por la voluntad de los particulares.
Cuando hablamos de orden público externo, vemos que este supone la existencia de la paz y seguridad públicas, el respeto a la libertad, la coordinación de las actividades públicas y privadas, la defensa del territorio, el ejercicio de la justicia por magistrados justos. Así entonces, el orden externo contribuye sustancialmente al cumplimiento de los deberes y al ejercicio de los derechos del hombre. Otro requisito esencial del bien común es la prosperidad material. Sin prosperidad material, sencillamente no puede haber bien común. Y esta prosperidad debe ser tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Así, debemos entender que el progreso material debe estar orientado a garantizar la realización integral de la persona humana. Y para ello, para garantizar esta realización integral, deben existir ciertos recursos, bienes, reservas que sean distribuidos equitativamente entre los miembros del Estado. Así entonces, se necesitan recursos naturales renovables y no renovables, la producción debe estar racionalizada, las leyes fiscales deben ser justas. Entonces, en virtud de esto, podemos señalar como requisitos de la prosperidad material, en primer lugar, que exista un conjunto de elementos materiales que puedan ser utilizados. Aquí estamos hablando de mercancías, de riquezas, de reservas. También se requiere de una organización de la producción que responda a necesidades reales, como la prosperidad de la industria, del comercio, etc. En tercer lugar, podemos hablar de una equitativa distribución de la renta nacional entre las distintas categorías sociales, a todos los niveles, lo cual producirá una mejora en la calidad de vida de muchos sectores. Y por último, pues también requiere la prosperidad material de un conjunto de leyes fiscales moderadas y efectivas que conlleven a un equilibrio financiero y a una moneda estable y fuerte. Como tercer requisito esencial del bien común, podemos mencionar la existencia de valores superiores del orden intelectual, espiritual, moral y religioso. Así pues, es necesaria una educación basada en principios superiores en lo intelectual, cultural, moral y religioso. Es fundamental, es esencial, es indispensable capacitar a las personas que han de manejar los recursos para que lo hagan de manera efectiva y eficiente y dentro de patrones estrictos de moralidad. Y aquí podemos observar que el derecho actúa como un agente discreto de la moralidad. Al derecho le corresponde organizar y promover estos valores, crear un clima favorable a las virtudes morales que tienen suma importancia en el bien común, como por ejemplo la lealtad, el honor, la conciencia nacional, el amor al trabajo. Este es un punto sumamente importante en este tema. No sirve de nada el tener riquezas, el tener reservas, el tener recursos, si no se capacita, si no se educa a aquellas personas que van a manejar tales recursos. Y no solo basta con estar capacitado o tener una excelente formación académica e intelectual, sino que el orden moral, la honestidad en el manejo de los recursos. De nada sirve, es imposible hablar y obtener el bien común cuando unos recursos están manejados por personas incapaces y además corruptas. Esa mezcla es explosiva. Eso es francamente imposible poder obtener el bien común sin estas condiciones. Finalmente, dentro de los requisitos esenciales del bien común, tenemos el recto uso del bien común por los particulares. Es decir, no sirve de nada acumular riquezas y bienes para emplearlos para el mal o con un egoísmo absoluto. El recto uso del bien común contribuye en alto grado a la perfección personal del hombre. En cuanto a los conflictos que pueden surgir entre el bien común, el bien particular y el valor cultural, debemos precisar, en primer lugar, que cuando hablamos de bien común nos estamos refiriendo al bien de todos, al bien colectivo. Cuando hablamos del bien particular, pues estamos aludiendo al bien individual, al bien de cada quien, de cada persona. Y cuando hablamos de bien o valor cultural, es el que resulta, es el producto del trabajo del hombre, tanto individual
como colectivamente hablando. Vemos que estos valores, el bien común, el bien particular y el valor cultural, pueden entrar en conflicto, pueden enfrentarse. Entonces, habrá que determinar cuál de estos valores deben privar sobre los demás, cuál tiene primacía o superioridad. Para resolver estos conflictos han surgido diferentes teorías. Tenemos la concepción individualista, la teoría supraindividualista o colectivista, la teoría transpersonalista y la teoría comunitaria personalista. En primer lugar, nos encontramos con la teoría individualista. Según esta concepción, el rango supremo es el bien individual. Sostienen los seguidores de esta teoría que el bien común y el valor cultural están al servicio del individuo. Así, el derecho, el Estado y la cultura son instituciones destinadas a la seguridad y progreso de los individuos. Los fines del individuo están por encima de todo. El Estado y la cultura están supeditados, subordinados al bien individual. Así, según esta teoría, cuando entran en conflicto el bien individual, el valor cultural y el bien común, debe privar el bien individual. Cabe señalar como crítica de esta teoría que es muy exagerada porque olvida los valores colectivos y el sentido comunitario de la persona humana. Si no puede afirmarse que por sobre todo lo demás tenga que privar siempre y totalmente el interés individual. En cuanto a la teoría colectivista, ella supone que el bien individual y el valor cultural deben estar al servicio del bien colectivo. Señalan los seguidores de esta teoría que el bien común debe ser obtenido por el Estado a una costa de los individuos y de la cultura. Debe privar siempre el bien común o colectivo. Como crítica a esta teoría, puede señalarse que también es exagerada, pues distorsiona el concepto de bien común. En algunos casos, el bien particular puede estar por encima del colectivo cuando se trata de la dignidad de la persona humana. Continuamos con la teoría transpersonalista, que parte del supuesto que la cultura, como obra y trabajo humano, tanto en el plano individual como en el social, debe considerarse como el valor supremo y priva sobre el bien individual y el bien común. Esta teoría realmente no tiene muchos seguidores, en mi opinión personal, carece de lógica, puesto que cómo esperar el desarrollo de la cultura y señalarlo como valor supremo cuando precisamente para que haya un desarrollo cultural se requiere como base el bien común y dentro del bien común el bien de cada uno de los individuos que forman parte e integran la sociedad. Para finalizar, nos encontramos con la teoría comunitaria personalista, que es la más acertada y que nos señala que hay una mutua subordinación entre el bien común y el bien individual. Mutua subordinación entre el bien común y el bien individual. El bien común se subordina a los bienes o valores superiores de la persona humana. Es decir, el bien común va a estar siempre subordinado a esos valores y a esos principios inherentes al ser humano. Aquí estamos hablando de derechos naturales. Es decir, nunca podrá alegarse que en pro para defender el bien común pueda permitirse la tortura o privar de libertad arbitrariamente o ir contra la identidad de una persona. No, en ese sentido el bien común se subordina a el bien individual. Ahora, el bien individual en todo lo demás está subordinado al bien común. Repito, el bien común se subordina a los bienes o valores superiores de la persona humana, hablamos de derechos naturales, y el bien individual está subordinado al bien común en todos los demás, en todos los otros aspectos que rigen la vida social.